Bueno. Entonces vamos a hablar qué ocurre con las sustancias puras en diferentes situaciones cotidianas que se dan en el universo. Entonces primero vamos a hablar de lo que son los sistemas cerrados y la segunda parte será de los sistemas abiertos. ¿Correcto? Sí, profe. Entonces hablemos de lo que, y a ver si recuerdan qué es un sistema cerrado. Un sistema cerrado es en el que interactúan solamente, ay, qué bulla, en el que ya, solamente la masa con con el sistema. Ay, profe, ya va, pero que hay mucha bulla acá. No entendí. Es el que interactúa energía, pero no materia, con el ambiente. Es correcto, es aquel donde hay interacciones de energía con el ambiente, pero no hay interacciones de masa. O sea, se puede decir que la masa dentro del sistema se mantiene constante. ¿Cierto? Sí, señor. Ahora, durante este curso, antes de empezar, vamos a trabajar dos sistemas en específico que tienen dos cualidades muy características de ellos. Vamos a trabajar los sistemas tipo cilindro émbolo y vamos a trabajar los sistemas tipo frontera rígida o paredes rígidas. Entonces, ¿cuál es la cualidad que presenta cada uno de estos? Los sistemas cilindro émbolos o cilindro émbolo tienen como característica principal, y les pido que lo anoten, es que durante el proceso que se lleva a cabo dentro de ellos, la presión siempre va a ser constante. Mientras que el sistema de paredes rígidas o de frontera rígida es un sistema en el cual cuya cualidad es que el volumen siempre se va a mantener constante. Profe, una pregunta. ¿Usted está compartiendo pantalla? No, no estoy compartiendo pantalla. Ah, ok, vale. Sí, sí, calma, calma. No estoy compartiendo pantalla todavía. Simplemente les estoy hablando de las cualidades que tienen los dos sistemas para poder empezar a hablar en un mismo idioma. Bueno, para que sepan de qué les estoy hablando. Entonces estamos claros, un sistema cilindro-émbolo es aquel sistema cuya presión se va a mantener constante, mientras que un sistema de paredes rígidas o de cuerpo rígido es un sistema cuyo volumen se va a mantener constante. ¿Cierto? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces ahora sí podemos empezar. Algo le pasa. ¿Me están oyendo? Algo le pasa a mi computador. Sí, profe. Entonces, algo le pasa a mi computador y se está comportando muy lento. Muy y exageradamente lento. ¿Me oyen? Hola, hola, hola. Sí, señor. Se escucha bien.
¿Y qué están viendo? Porque yo estoy viendo una pantalla en blanco y sale Una todo pantalla en congelado. blanco. Una pantalla en Ya blanco no. y ahora lo de compartir pantalla. Se congeló el computador. Tranquilo, profe. Ya le sale la diapositiva. Sí, pero no puedo moverla, no me puedo mover por ninguna parte. Ay, Dios mío. Pobre computador. Y se cerró la diapositiva. Excelente, espectacular. Espectacular. Vamos a intentar abrir. Nuevamente. Muchas gracias, computador, por apoyarme al dejarme dar la clase. Listo, vamos a ver si ya puedo. ¿Están viendo lo que estoy presentando? Sí, Sí, señor. la diapositiva. Perfecto. Entonces hablamos de lo que son los análisis de energía para un sistema cerrado. Entonces, para hablar de los análisis de energía para un sistema cerrado, primero tenemos que hablar de lo que es el trabajo de frontera móvil. Una forma de trabajo mecánico muy común en la práctica es aquella que está relacionada con la expansión y la compresión. Normalmente, el trabajo asociado a la expansión y a la compresión se llama trabajo de frontera móvil. Y esto es debido a que este trabajo hace que se expanda o se comprima una frontera. Recordemos la propiedad de las fronteras móviles y es que la posición de la frontera puede variar en función del tiempo. Entonces, ¿dónde podemos ver esta característica principal de los trabajos de frontera móvil? Uno de los mayores ejemplos son los motores de automóviles. ¿Cierto? Los motores de automóviles trabajan con un sistema de pistones. Los pistones simplemente lo que hacen es que aprovechan la expansión de la explosión de la gasolina para aumentar el volumen abruptamente y así generar una fuerza. ¿Correcto? Correcto. Ahora recordemos de nuestra física clásica a qué está asociado el trabajo. ¿Qué es el trabajo? Fuerza, ¿no? Es una fuerza, Que se ejerce. que se ejerce que causa un Desplazamiento. desplazamiento o que causa un movimiento. O sea que para que exista trabajo tiene que haber una fuerza que cause un desplazamiento. ¿Correcto? Sí, profe. Sí. Entonces vamos a imaginarnos que tenemos un sistema cilindro émbolo. Este es el cilindro y este es el émbolo y este es el vástago que conecta al émbolo con el eje. ¿Cierto? Ahora, este cilindro inicialmente se encuentra en una posición 1 que vamos a llamarle S1, ¿cierto? Y luego va a estar en una posición 2 mucho más arriba
a la cual vamos a denominar S2. ¿Cierto? Ahora, todo esto es causado por una fuerza que es aplicada hacia arriba por el eje de acción del émbolo. ¿Sí o no? Sí, profe. Muy bien. Ahora, si a este desplazamiento, es decir, al desplazamiento desde el punto S1 al punto S2, le llamamos delta ds, ¿cómo sería el trabajo ejercido por esa fuerza? Cuéntenme ustedes, duchos de su física. Conocimiento básico de ingeniería. Vamos que ustedes pueden. Profe, repita que yo creo que fue que no lo escuché, que si te pregunto. Eso yo le iba a preguntar lo mismo, que repitiera, profe. Sí, a ese desplazamiento de S1 a S2 lo denominamos delta S, ¿a qué sería igual el trabajo de ese émbolo? Pues si es conocimiento básico de física sería masa por gravedad. Ah, no, ¿qué masa dice peso? Tal, oye, la otra Peso. loca. Ya le digo. Ya le digo. Peso que curiosamente también se representa con la misma W. Por la misma, ajá, sí, solamente que uno creo que es mayúscula, ¿no? El peso es minúscula. En realidad es la misma W, porque uno es weight y el otro es work. Ah, yo lo representaba con mayúscula y minúscula, pero bueno, sí. Bueno, en fin, trabajo, ya le digo. Profe, No sería S2 menos S1. profe, ¿no sería la presión que es constante dentro de un émbolo por la Contrario. variación del volumen? Te adelantaste como 1000 años a lo que a lo que quiero llegar. Ah, lo digo No porque sería la fuerza por el cambio de posición. Sería Sí, la fuerza fuerza, por delta de S. correcto, fuerza por delta ds. Ahora, toda esta fuerza es ejercida porque dentro de este émbolo hay un gas que se ha calentado y se ha expandido. ¿Sí o no? Sí, Ahora, ¿cuál es la cualidad que tiene un cilindro émbolo? ¿La cual que tiene un cilindro de qué? Perdón, profe. La cualidad que tiene un sistema cilindro que su émbolo. frontera no Que la es presión siempre es constante. Siempre es constante. no es Como fija. la presión siempre es constante, la presión inicial va a ser igual a la presión final. Es decir, que podemos hablar de una presión en general. ¿Y a qué es igual una presión de lo que aprendimos del corte pasado? Es una fuerza por, perdón, fuerza sobre unidad de área, ¿sí o no?
Fuerza sobre área. Es decir que esta expresión la podemos utilizar para definir que una fuerza ejercida por cualquier gas en forma de presión es igual a la presión por su área, utilizando esta definición y devolviéndonos a la ecuación que teníamos. No, profe, ¿cómo así que presión por su área? No se supone, si es igual a Fuerza es igual a presión por su área, sí, porque despejando. presión es igual a fuerza sobre área. Ujú. Correcto, entonces cualquier fuerza ejercida por un gas que esté haciendo presión es igual a la presión por el área de sección transversal o por el área superficial sobre la cual se está haciendo acción esta presión, que es lo que vimos en el curso, en el corte pasado, ¿sí o no? Sí, señor. Perfecto, entonces todo esto puede llegar a ser igual a presión por área por delta de S. ¿Sí o no? Sí, señor. Muy bien. Y sabemos que delta de S no es más que S2 menos S1. Por área. S2 menos S1. Ahora, suponiendo que este cilindro émbolo tiene una sección de área o un área de sección transversal, ¿a qué es el equivalente área por S? Despejando obviamente de la ecuación. No despejando nada. Por Ok. sentido común, S hablo de una posición inicial, es decir, una Ujú. posición medida desde el fondo, ¿cierto? Y S2 nuevamente una posición final medida también desde el fondo, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿a qué es igual? A por cualquiera de las dos S. ¿Mm? Cualquier. Si me del fondo, No cualquier. es volumen. Es correcto, es igual al volumen que va a tener el cilindro émbolo en esa posición. Es decir, que área por S1 es igual al volumen inicial, ¿cierto? Y área por S2 va a ser igual al volumen final. ¿Sí o no? Sí, señor. Muy bien. Entonces, nuevamente, podemos reescribir esta expresión como presión por volumen 2 menos volumen 1. ¿Claro? ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Perfecto. Ahora, recordemos por definición de lo que es el volumen específico. ¿Cierto? Vamos a borrar esto de aquí para que nos dé espacio. Volumen específico, ¿a qué es igual? Ujú. Al volumen sobre la masa. Al volumen sobre la masa. Quiere decir que el volumen es igual al volumen específico por la masa, ¿sí o no? Una de las curiosidades de los sistemas cerrados
es que su masa es constante, ¿cierto? Si su masa es constante, quiere decir que la masa en el estado final va a ser igual a la masa en el estado final sin importar su volumen. Por lo tanto, podemos definir que el trabajo de frontera por una frontera móvil a causa de una presión no es más que la masa que está causando esa expansión por la presión a la que se encuentra esa masa por la diferencia de los volúmenes específicos en el estado final menores el estado inicial. Profe, no entendí esa parte. ¿Qué no entendiste? Lo último que explicó. A ver, nuevamente, entonces voy a hacerlo un poco más explícito en este paso. Ser un poco más explícito en este paso. De este paso, sabiendo que el volumen específico es igual al volumen sobre la masa, podemos decir que el volumen es igual al volumen específico por la masa, ¿cierto? Una de las cualidades de los sistemas cerrados es que los sistemas cerrados son de masa constante, ¿cierto? Sí, Por lo tanto, la masa en el estado inicial es la misma masa que en el estado final. Esta ecuación o esta expresión la podemos reescribir entonces como presión por masa por volumen específico 2 menos masa por volumen específico 1. Como la masa es la misma, se puede sacar factor común. Masa por presión por el volumen específico 2 menos el volumen específico 1. Quiere decir que el trabajo de frontera por una masa determinada a una presión determinada en un sistema cilindro-émbolo es igual a su masa por la presión por la diferencia de los volúmenes específicos. Bonito, ¿no? A partir de este punto, entonces, vamos a empezar a utilizar las propiedades que ya aprendimos a calcular en el corte anterior. Entonces, todo esto se aprende haciendo ejercicios. Pues vamos a hacer este ejercicio. Se calienta una masa de 5 kilogramos de vapor de agua. Masa, 5 kilogramos. De vapor de agua saturado a 300 kilopascales a presión constante hasta que la temperatura llegue a 200 grados centígrados. Entonces, en este caso ya no estamos hablando de un único estado, sino que estamos hablando de dos estados que cambian debido a un proceso. Entonces, ahora ya no se puede hablar solo de presión y solo de temperatura, sino de presión en un estado inicial y presión en un estado final, temperatura en un estado final y temperatura en un estado inicial. Entonces, yo recomiendo que se hagan separación de las variables dependiendo del estado. Normalmente se separa de esta forma. Estado número 1. Entonces, en el estado número 1, ¿cierto? Nos dice que tenemos vapor saturado. Ya de entrada sabemos que es vapor saturado.
a una presión inicial de 300 kilopascales. Y todo esto ocurre a presión constante hasta que la temperatura llega a 200 grados centígrados. Es decir que el estado 2, la presión 2 va a ser igual a la presión 1, ¿cierto? Y la temperatura 2 va a ser igual a 200 grados centígrados. Nos piden calcular el trabajo efectuado por el vapor de agua durante este proceso. Es decir, trabajo es igual a la masa, la presión, por el volumen específico 2, menos el volumen específico. Necesitamos hallar estos señoritos que están aquí, ¿cierto? Señor. Muy bien. Entonces, para eso necesitamos definir los dos estados. Primero, el estado inicial nos dicen de entrada ya que es vapor saturado a 300 kilopascales. Recuerden que estamos trabajando con agua. Ahora, a 300 kilopascales, ¿cuánto es la temperatura de saturación? Porque es agua saturada, vapor de agua saturada. 200 grados. No estoy segura. La temperatura inicial, cierto. 133,52. Te fuiste a la tabla de vapor saturado y a la presión de 300 kilopascales. Sí. Sacaste la temperatura, perfecto. 33,52. 33.52 grados Celsius. Listo. Ahora necesitamos calcular el volumen específico. ¿Cuánto es el volumen específico del vapor saturado a 300 kilopascales? $0.60,582. 0.60 5 82. Confirmo. metros cúbicos sobre kilogramos, ¿cierto? Sí, señor. Los demás, ¿es Sí. correcto? Sí, profe, es correcto. Acabo de confirmar. Muy bien, perfecto. Entonces con esto hemos definido nuestro estado inicial. Ahora tenemos que definir nuestro estado final. ¿Qué sabemos del estado final? Que la presión 2 es la misma presión 1 de 300 kilopascales. Y que la temperatura 200 grados es de centígrados. 200 grados centígrados. Entonces, a 300 kilopascales, la temperatura de saturación era de 133.5. Pero estamos a 200 grados centígrados. Entonces, ¿cuál es nuestro estado? 0.71643. Espera. Primero, ¿cuál es nuestro estado? Ah, estamos en vapor saturado, ¿no? No. ¿Y cómo lo sabes? Nuevamente, Porque el ejercicio nos dice del primero, pero el segundo no nos lo dice. Es vapor sobrecalentado. Es vapor sobrecalentado. ¿Por qué? Porque la temperatura que nos dan es mayor que la temperatura de saturación.
Es correcto, porque la temperatura que nos dan de 200 grados centígrados es mayor que la temperatura de saturación a 300 kilopascales. ¿Por qué? La de 300 kilopascales es de 133.55 y nosotros tenemos 200 grados centígrados. Por lo tanto, este estado es de vapor sobrecalentado. Listo. ¿Listo? Ahora, a 200 grados centígrados y 300 kilopascales se van a la tabla de vapor sobrecalentado. ¿Y cuánto es el volumen específico 2? Buscan a 0.3 megapascales. Ya voy, profe. Está, qué montón de tablas. Bueno, a 0.3 0.71. 0.71. No, porque estamos a 200. 0.71643, sí. 0.71 643. 43 metros cúbicos sobre kilogramos. Perfecto. Listo. Entonces ya tenemos los volúmenes específicos. Ya podemos calcular cuánto es el trabajo. Trabajo es igual a la masa por la presión por el volumen específico 2 menos el volumen específico 1. Kilopascales. La presión es constante, ¿cierto? Entonces sería... ¿Cuántos kilopascales? Profe, se expresa en... Si estamos... O sea, el trabajo se expresa en joules. Si estamos hablando de kilopascales, entonces kilojoules. Como ¿sí? Todo lo que hemos hecho. Kilonewton, kilojoules. Es correcto. Como estamos hablando... No. Ojo que como es la presión, no es que lo vayamos a pasar de joules a kilojoules. No. La presión está en kilopascales. Como la presión ya está en kilopascales, ya se está multiplicando por 1000. Digo, ya se está dividiendo entre 1000. Por lo tanto, el resultado nos va a dar en kilojoules. ¿Listo? Listo. Pero espera que esto me dio más raro. 165.915. 165.915. Joules. Kilojoules. No, este está todavía... 5 kilojoules, sí, ahora sí. Profe, pero... Bueno. No. Wendy, el profesor te dijo que como estás trabajando en kilopascales, o sea, la presión que te dan ahí ya te la dan en kilopascales, el trabajo te queda en kilojoules. Si estás trabajando en kilopascales, sí, porque las unidades están en kilonewton sobre metro cuadrado. Ya, profe, que estoy convirtiendo porque me había dado diferente. Ahora sí. Me dio 165.915 joules y 165.9 kilopascales. Listo. Kilojoules, perdón. Listo, profe. ¿Listo? 195.9. ¿Siento qué? 95.9. Bueno, 95 o 65, porque a mí me dijeron 65. 65, profe. Yo lo hice 2 veces, me dio 65. Y entonces a la que le da 95. Que revise, profe. Ay, ya, O sea, no lo digo porque 2 personas dieron 65. El carbón.
Anoten y pasamos al siguiente ejercicio. Sí, profe, pase ya. Ya, pues yo no sé, ya yo copié, ya no sé qué dicen los otros. No, todavía no, profe. ¿Listo? Hola. Sí, profe, estoy esperando que los otros terminen. Bueno, yo creo que ya podemos continuar el siguiente ejercicio. Entonces, siguiente ejercicio. Un recipiente rígido contiene aire a 500 kilopascales y 150 grados centígrados. Entonces, un recipiente rígido contiene aire a 500 kilopascales y 150 grados centígrados. Como resultado de la transferencia de calor hacia los alrededores, la temperatura y la presión dentro del recipiente descienden a 65 grados centígrados y 400 kilopascales respectivamente. Determine el trabajo de frontera hecho durante este proceso. Prosiga, profe. Ajá. ¿Qué hacemos? Ah, ok. ¿Qué hacemos? Quiero que alguien me ayude a resolver este ejercicio. Bueno, entonces, pues hacemos la fórmula, ¿no? Sería lo primero. Pero lo primero no es definir los estados. Correcto. Estado 1 y estado 2. Pero el recipiente no es rígido, profe. ¿Quién me dice eso? El volumen no sería constante. Se supone que usted hace de Perfectísimo. Sí. Acabas de llegar Porque usted en la a clase, la respuesta. un ejercicio que hizo en el semestre, es como la tercera clase, usted dijo que los recipientes rígidos eran volumen constante. Y lo dije al comienzo de esta clase. Bueno, profe, si lo dijo al comienzo de esta clase, profe, no lo escuché. Yo sé que lo dijo en un ejercicio que hicimos, que fue antes del ejercicio de la papa, que usted dijo que los recipientes rígidos tenían volumen constante. Entonces, se supone que, Si tienen volumen constante, el volumen inicial es cero. El volumen siempre es cero, ¿no? El volumen siempre es cero, no. Siempre van a tener volumen. Pero el volumen inicial. No, el volumen aquí es cero, ¿no? Es igual al final. Es igual al volumen final. Como el volumen inicial es igual al volumen inicial, B2
menos B1 Es igual a 0. es igual a 0. Si B2 y B1 es igual a 0, el trabajo es 0. perfectísimo. Deducción clara de qué ocurre en los recipientes rígidos con el trabajo de frontera móvil. No existe. Deducción que hay que hacerse de entrada si siquiera empezar a analizar estado. Porque la nota grande acá, porque eso se olvide, profe. Ajá, ¿cómo la vieron ahí? Esas son las cáscaras que yo digo. Esas son las cáscaras que yo digo. Pero es que son las cáscaras, eso es sentido común. Si la frontera no se mueve, no está haciendo trabajo. Por mucha fuerza que le hagan, el requerimiento del trabajo es que haya una fuerza y un desplazamiento. El recipiente está rígido, el aire está haciendo fuerza sobre él, pero no hay desplazamiento. Por ende, no hay trabajo. ¿Listo? Sí, señor. Perfecto. Pasamos al siguiente ejercicio. Un dispositivo cilindro émbolo, o sea, este sí, contiene en un principio 0.07 metros cúbicos de gas nitrógeno. Entonces, estado inicial, volumen 1 es igual a 0.07 metros cúbicos de gas. De nitrógeno a 130 kilopascales y 180 grados centígrados. A continuación, el nitrógeno se expande hasta alcanzar una temperatura de 250 grados Celsius. Estado 2. Como es un sistema cilindro émbolo, la presión 1 es igual a la presión 2 y la temperatura 2 es de 250 grados Celsius. Determine el trabajo de la frontera durante este proceso. ¿Qué hacemos? Estados, ¿no? Pues básicamente ya necesitamos calcular qué información necesitamos calcular. Necesitamos calcular dos datos principales. Necesitamos calcular la masa y el volumen del segundo estado, ¿no? Sí. ¿Cómo calculamos la masa primero? La masa es P por B. Claro que en teoría ni siquiera necesitaríamos calcular la masa. Podemos calcular de una el volumen y con los dos volúmenes, porque ya tenemos volumen, no volumen específico. Bueno, como quieran. Vamos a hacerlo primero con la masa. Vamos a hallar primero la masa. ¿Cómo calculamos la masa? Profe, sería con la ecuación de gasividad. Correcto. Tendríamos que hallar el volumen específico del primer para poder
Pero ese volumen ya lo tenemos, ¿no? 0.07. Ojo que esto es volumen específico, no volumen. Necesitamos esta señorita que está aquí, que lo encuentran en las tablas. La temperatura, me dicen cuánto es en Kelvin. Estoy buscando esa R, pero no la encuentro. 473 grados Kelvin. 473 grados Kelvin. La R la vas a encontrar. 53. La R la vas a, 53. La R la vas a encontrar, si no estoy mal, en la tabla A1. ¿No? Ya la encontré. 0.29, 68. 0.2968 kilojoule Sobre kilogramo. sobre kilogramo Kelvin, ¿cierto? Sí, señor. Listo, ya tenemos la presión, tenemos la temperatura y tenemos el R. El volumen específico igual a R por T sobre P. ¿Cuánto es el volumen específico? Ya le digo. Por 1.03423. 1.03423 Confirma, profe. metros cúbicos sobre kilogramo. Listo. Sí, Entonces señor. la masa es igual a el volumen sobre el volumen específico, ¿cierto? ¿Cuánto es la masa? $0.06768. 0.067 68. kilogramos. Listo, ya calculamos la masa. Ahora, ¿qué nos falta? Calcular el volumen específico del estado 2, ¿cierto? Recordemos la relación de gases ideales. P1, B1 sobre T1, P2 sobre T2. Las presiones se mantienen constantes, por lo tanto, B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. Perdón, esto es volumen específico y esto es volumen específico. Volumen específico 2 es igual al volumen específico 1 por T2 sobre necesitamos pasar esta temperatura a Kelvin. 250 Kelvin, ¿cuánto es? $523. ¿Cuánto? 523. 523. Listo. ¿Cuánto nos da el volumen específico 2? 1.194. 194 metros cúbicos
sobre kilogramos. Sí. Sí, profesor. Listo. ¿A qué es igual el trabajo? Masa por presión por volumen específico 2 menos volumen específico. No sé si estoy bien, pero serían. No queda muy alto. Voy a verlo así. 20.770. Está muy alto. 130 por 1.4. ¿Esa P es presión o potencia? ¿Y de dónde vas a sacar potencia? ¿Potencia de dónde, Cristian? No sé. Por eso, o sea, el ejercicio no nos indica por ningún lado potencia. No saben ya. 1.05. Uno punto 405. 1.405. 06 redondeando. 1.405. 9. Bueno, listo. Con eso hemos terminado. Ahora, muchachos, quiero que este ejercicio lo hagan ustedes en su casa y mañana, y la próxima clase, perdón, lo vamos a resolver porque a partir de aquí viene lo que es la energía y esa temática. No conviene que la empecemos ahora porque quedaríamos muchos en la clase de hoy. Entonces, este ejercicio quiero que lo hagan, apúntenlo para que lo hagan en sus casas y la próxima clase lo empezamos. Listo. Pantallazo. Profe, ¿cuánto fue que dio el trabajo en el ejercicio pasado? Que no alcanza a ver. 1.405 kilojoules. Gracias. ¿Puede por favor colocar la imagen un momento? Profesor, ¿cuál es el valor de P? De presión. De la presión, aquí lo dice 130. 130 kilopascales y es constante. ¿Dónde? Ahí está. Ah. ¿Listo? Sí, profe. Perfecto, entonces.